Hey banda, saludos, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes, amigos, de verdad, como cada miércoles, gracias por apoyarnos, gracias por todos, bienvenidos a su programa de podcast cristianos. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, tenemos algo que se está dando de qué hablar en los últimos años y pues hoy vamos a disipar algunas dudas. Mi estimado Osdi, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Gracias, pensé que no me ibas a saludar, Juanito. No, sí. Llegaste muy encarrerado. Vengo bravo, papi. Vienes muy presuroso con el tema del día de hoy. Ya Tan, tan caliente ustedes. No, ¿verdad? ya queremos hablar. Sí. Sí, lo veo. Pues gracias a Dios, bien. El Señor nos ha sostenido hasta el día de hoy. Y bueno, como dijiste, es un tema bien interesante. Y por eso les recordamos suscribirse ahí en nuestra página de Facebook, en YouTube, en Spotify y en los podcasts de Apple. Y bueno, hoy tenemos un invitado de super lujo, como todos nuestros invitados. Estamos internacionales también. El pasado también somos internacionales. Sí. Tenemos una visita de nuestro hermano y amigo pastor. Él es evangelista internacional. El Señor le ha permitido viajar a muchas naciones, a muchos continentes. Nuestro hermano y amigo de Nicaragua, Luciano Arauz. Pastor, gracias por haber Bienvenido, aceptado la pastor. invitación. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Es un privilegio para mí estar con ustedes. Además, también una experiencia muy hermosa, ¿verdad? Claro que sí, pues obviamente, yo soy más que todo acapulqueño. Ya como de todo lo que aquí se produce, lo que cocinan, y la verdad es una comida muy deliciosa. Como que Nicaragua ya va quedando, digamos, como un recuerdo. Entonces yo me estoy centrando más lo que es en Acapulco, Guerrero, tierra de mucha bendición. Y gracias, Odi, por permitirme estar con ustedes Sí, también, Juanito. ¿Ya Gracias. cuántos años en Nicaragua y cuántos años aquí en México? Bueno, aquí en México ya tengo, para allá voy pegando de los 20 años ya. 20 años. Sí, casado con una mujer de aquí de Acapulco. Chuladas. Mi esposa, demasiado chulada, no, hombre. Mi esposa Aida Rodríguez, si no está viendo, Dios te bendiga, mija, te quiero Lo mucho. va a ver. Sí, claro que sí, ya. ¿Y en Nicaragua cuántos años estuvo? Pues en Nicaragua yo salí en el año salí de Nicaragua en el año 1992. En el 92. Cuando Osdi ya Sí. tenía como 22 años más o Yo menos. ni nacía todavía en ese tiempo. Tú no- Sí, ¿verdad que no? No, chiquito, yo todavía. yo Sí, soy del y- 2000 para acá. Y así pues Dios permitió viajar a otro país, vivir en otro país llamado El Salvador, en San Salvador, donde Dios me permitió, ¿verdad? Ser alcanzado. Mejor dicho, Dios me alcanzó ahí, ¿verdad? Después de ser enemigo de Dios, yo no me daba cuenta que Dios andaba atrás de mí y de repente me capturó. Así es. Y bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre la doctrina de la prosperidad. Este es un tema muy de actualidad. Ahorita con las redes sociales, el YouTube, podemos ver muchas, pues vamos a ponerlo así, falsas doctrinas. Y vamos a ver si esta doctrina de la prosperidad es una doctrina sana o es una falsa doctrina y por qué. Vamos a hablar todos los pormenores acerca de esta enseñanza que está muy arraigada en muchas iglesias, ¿eh? Y no solamente, y no hablo de iglesias fuera de otro país, aquí en México. Aquí en México existe mucho y se da esa doctrina mucho de la prosperidad. Sí, por supuesto que ha tenido como un realce en los últimos, ¿qué te gustará? 4 o 5 años, ¿no? De que se ha dado esa doctrina tan light, por llamarla así, que hacemos aquí un paréntesis. Dios no está en contra de que seamos prosperados, ¿no? Claro, todo eso es lo que vamos a hablar ahorita. Lo que vamos a hablar ahorita. Y quédense, ¿verdad? Va a estar muy importante el tema, va a estar muy, muy padre. Vamos a disipar algunas dudas ahí sobre ese tema. Y y sobre todo, pues vamos a saber si habla o no de la prosperidad de Dios y de qué manera puede darnos la prosperidad de Y Dios. bueno, qué mejor que nuestro hermano Arauz, que ha viajado en varios países. Yo creo que tiene ha la escuchado, experiencia, ¿no? tiene la experiencia, hermano. ¿Qué nos puede decir usted acerca de esto? Bueno, la prosperidad para mí es algo interesante, es integral. Todo, ¿verdad? Todo. Porque tenemos un concepto de la prosperidad en el dinero nada más. Ujú. Eso es el tema del mundo. El mundo te dice, tú esfuérzate porque tienes que ser exitoso, porque tú eres alguien competitivo y te dicen que tú puedes alcanzar el cielo, las estrellas, lo que sea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que quieres es brillar, Claro. ¿verdad? Lo que tú quieres es brillar y lo que persigue es ser tú. Entonces, esa es la mal interpretación de la Biblia, ¿verdad? Cuando dicen que Dios quiere que prospere, correcto. Pero, ¿qué es lo que vas a prosperar? Hay un pasaje en la Biblia, me llama la atención. En este pasaje de la Biblia, pues, se encuentra en la tercera carta de Juan, el famoso
tercera carta de Juan, Sí. ¿verdad? Es el famoso, yo le llamo esto el carro de Nerón o de Faraón o lo que se le llame, ¿no? O la famosa, el caballo de Troya, ¿verdad? Ujú. Lo que la gente ocupa. Sí. Muchas veces leemos este pasaje donde el apóstol Juan le está hablando a Gayo, ¿verdad? Si tú te das cuenta, Gayo era un discípulo que estaba en Éfeso. Ujú. Entonces Juan está en Éfeso. Recordemos que Juan estuvo ahí en la isla de Pasmo. Entonces, pero Juan vivió tanto tiempo en Éfeso. Y de repente una de las cartas le manda Juan a Gayo y le dice, el anciano a Gayo, o sea, el anciano es Juan. Se lo dice específicamente a Gayo, le dice, a quien amo en la verdad. Si usted se da cuenta, este hombre Ujú. era un hombre íntegro. Era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que realmente amaba a Dios. Era un hombre servidor. Era un hombre que prácticamente era un hombre que anhelaba estar en la presencia de Dios. Era un hombre de oración, de ayuno, de buenos principios. Pero como que podemos ver que Juan miraba la debilidad económica o que hacía falta muchas cosas. Y una de ellas le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Cuando hablamos de todas las cosas, hablamos de salir del letargo, salir de casa, salir del ambiente, salir fuera. Ujú. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos encerrados en un círculo. Entonces, aquí Juan le dice, quiero que seas prosperado en todo. ¿Qué es todo? ¿Dinero? ¿Propiedades? No, porque yo puedo ser un analfabeto y no he prosperado intelectualmente. Puedo ser alguien antisocial y no superado lo que es tener una relación interaccionando con la sociedad. ¿Por qué? Porque todavía no he prosperado en eso. Soy un hombre, digamos, que me encierro y no conozco a ustedes. Tengo temor. Tengo muchas cosas. Entonces, la palabra en todo es todo. Físicamente, moralmente, socialmente, familiarmente, Espiritualmente, obviamente. ¿Verdad? Sí, porque aquí miramos que él le dice que hay una prosperidad de su alma. Entonces, si está hablando de así como prospera tu alma, es porque tiene un esfuerzo de buscar. O sea, que Gayo no era un hombre que era, digamos, ignorante, sino que tenía una prosperidad espiritual. Era un hombre que agarraba la palabra, tenía conocimiento bíblico, tenía este hombre mucho material. Era un hombre que desarrollaba cualquier situación. Entonces, era un hombre que tenía revelación. Entonces, aquí miramos que aquí le hacía falta algo. La parte externa. La prosperidad externa. Porque él dice, así como prospera tu alma. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo prospera tu alma? ¿Cómo tu alma puede prosperar? Está hablando de prosperidad. Sí. Porque si tú llegas a primera vez a una iglesia y nunca has conocido de la palabra de Dios y de repente te mantienes ahí aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, ¿qué estás haciendo? Prosperando, Prosperando el alma. ¿verdad? Tu alma va prosperando, Claro. ¿verdad que sí? Pero ¿qué sucede? Yo puedo prosperar internamente o puedo prosperar, ¿cómo te puedo explicar yo? Puedo prosperar externamente, pero por dentro estoy vacío. Algo, pastor, que cuando hablamos de prosperidad, definitivamente la palabra habla de que pues seamos prosperados todo, como estamos leyendo, ¿no? Pero el problema aquí, hablar de doctrina, estamos hablando de enseñanza. Entonces, donde se desvirtúa, donde se tergiversa este verso, es en que muchas iglesias toman la prosperidad no como algo integral, como usted dijo al principio, sino como todo de dinero, ¿no? Ah, no. Y dinero, y dinero, y dinero. No. Y las prédicas que escuchamos es el Señor te va a bendecir. No. El Esa Señor te va a dar. es manipulación. Ajá, y hablan de que el Señor te va a dar la riqueza. No.
No. Exacto, y esas doctrinas caen en la manipulación, como bien acaba de decir usted. Sí. Mira lo que dice aquí, si acaso buscamos esta doctrina. Capítulo 6, dígame bien, es lo que dice 1 Timoteo 6, 10. Porque raíz de todos los males. El amor al dinero. Ahí está. Entonces, hay una raíz, y para ver una raíz tiene que ser una semilla. Entonces, si yo siembro una semilla, esta semilla va contaminada. ¿Y qué va a producir? Males. Una doctrina de semilla de prosperidad como esta que usted está diciendo, me va a producir males. ¿Por qué? Porque voy a generar problemas externos. Me van a secuestrar, ya no voy a ser tu amigo, ya dejamos la relación que tenemos, ya perdimos esa coinonía. ¿Por qué? Porque esta raíz, ¿qué es lo que hizo? Mi corazón lo contaminó. Y ya no externo, lo que yo anteriormente era. ¿Estoy entendiendo? Sí, claro. No, y eso me lleva al capítulo cuando el joven rico se acerca a Jesús, ¿no? Exacto. Y le dice, Señor, pues, ¿qué tengo que hacer, no? El Señor le dice, vende todo lo que tienes, entrégalo a los pobres y sígueme. Dice que el joven se entristeció en su corazón porque tenía muchas posesiones. Claro. Entonces, si leemos todo el contexto de ese verso, habla de un joven íntegro, habla de un joven, dice que desde su juventud era un hombre recto, era un hombre casi santo. Tenía un problema, lo que usted está diciendo. Sí. Amaba el dinero, dice que se entristeció porque pues tenía muchas posesiones. Sí. Entonces aquí entendemos que también el hecho de tener una buena economía o tener prosperidad como este joven que era muy próspero, no era pecado. No era pecado, no estaba mal, ¿verdad? Sí. Porque a veces caemos en los extremos, ¿no? Pensamos que porque alguien tiene dinero o tiene mucho dinero. Es del diablo. Es del diablo. No. Su padre Satanás lo está bendiciendo. No. Y caemos a veces en esos extremos, ¿no? Mira, yo bendigo a Dios porque estoy aquí con ustedes. Si tú te das cuenta, ese foco es brilloso. Esos son prósperos. Pero yo voy a brillar más dentro de las estrellas. Esa es prosperidad en todo. O sea, no es que estás en lo oscuro, sino que estás con gente, con personas que brillan. Como los grandes filósofos. Sí. Entonces, esa gente brilla. ¿Te imaginas cuando Pablo estaba en el Areópago y estaban las dos escuelas, los epícureos y los estoicos? Entonces, Pablo estaba inmerso de dos escuelas filosóficas y llamaron a Pablo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pablo? Exponer lo que ellos no sabían. Pablo empezó a exponer el evangelio delante de todos esos hombres que brillan. Sin embargo, viene Pablo y está dando una cátedra, magistralmente hablando, que todos se quedaron atónitos. Por eso Pablo decía que era deudor a griegos y no griegos, a judíos y no judíos. ¿Por qué? Porque la filosofía de ellos quedaba en cierto nivel. Sin embargo, Pablo venía y superaba a ellos. Entonces Pablo tenía una ¿cómo se llama? Una prosperidad dialécticamente hablando. Porque Pablo lo que hacía era hablar con ellos y ellos, en vez de a Pablo enseñarles, Pablo le enseñaba. Pablo lo llevó al arrepentimiento a muchos de ellos. Sí. Entonces, quiere decir que la prosperidad en todo es tu capacidad que Dios te está dando. O sea, o mejor dicho, me equivoco, la capacidad que Dios te está dando. ¿Ve? Que no solamente te quedes encerrado en un cuarto, prosperando tu alma, pero tienes que externarlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú tienes que brillar, sobresalir de los demás. Entonces aquí Juan le dice, quiero que prospere, porque había una búsqueda, una revelación de Dios en Gallo. Y Juan se lo admiraba, pero también Juan le dice, necesito que tú también salgas del letargo. Necesito que tú también salgas del lugar donde estás. Necesito porque tú tienes material, Gallo. Entonces, a eso me estoy refiriendo. Eso es lo que el apóstol Juan está diciendo. Sea prosperado en todo. Porque si fuera dinero, diría,
quisiera que fuera prosperado económicamente. Se centraría exclusivamente ahí. Pero no, todo encierra muchas cosas. Es como el reloj, tiene diferentes horarios para cumplir las 12 horas. El problema de ahora, pastor, yo veo mucho ahorita, por ejemplo, ahorita que dice usted manipulación, yo veía un personaje, veía un video de este pastor que se pone un saco roto, sucio, a su congregación y le empieza a preguntar, ¿ustedes aceptarían una bendición mía así como estoy vestido? Y la iglesia manipulada decía, no, o sea, ¿cómo vamos a recibir una bendición de un pastor que está en pobreza? Entonces él dice, bueno, para que yo pueda bendecirlos o para que empiece la palabra que usted dijo, manipular, para que tú puedas ser un pastor que pueda bendecir a la iglesia, orar por la iglesia, tienes que tener un buen carro, tienes que tener una buena casa, una buena posición económica. Y ahí es donde empieza la manipulación hacia el pacta para que recibas. Pídelo y lo vas a recibir, pero sin pagar un precio, sin pagar un sacrificio. Entonces ahí es donde estamos como en una falta de conocimiento como iglesia, o a raíz de las redes sociales, que es donde se distribuye tanto material, de que hasta levantas la mano a través del teléfono, sí, lo recibo. Sí, o sea, puedes recibir lo que está diciendo ahí porque pues del Señor vienen todas las bendiciones, pero hay un proceso para que puedas recibir una bendición de parte del Señor, porque dice que Él no le va a quitar la comida para dársela a los perrillos. Lo que te voy a explicar algo también importante. Muchas veces dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido. No habla del pueblo, o sea, los pueblos. Sí. Sino que dice mi pueblo, o sea, el pueblo de Dios. Sí. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Por falta. Porque le faltó. O sea, le faltó. Significa no tenerlo. Uh-huh. Porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Uh-huh. Entonces, cuando tú tienes déficit de conocimiento, estás en problema con Dios. Tienes problema también tú mismo. ¿Por qué? Porque va a ser destruido. Entonces, ¿por qué? Porque tú no lees la Escritura, no analizas la Escritura. Entonces, ¿qué sucede? Como no estudias, ¿verdad? Entonces es más fácil ser haragán, así le podemos llamar. Un haragán es aquel que se come todo lo que le dan. Recordemos que en el pasaje del capítulo 17, y creo que es del 17-11, ahí por ahí creo que está de los Hechos de los Apóstoles, dice la Biblia que había una comunidad de hombres y mujeres en Berea. Entonces, estos de Berea, ¿qué es lo que hacían? No me quiero ir por otro lado. Dice la Biblia que estos hombres eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Ven? Y dice, y estos eran más nobles, según el capítulo 17 de los Hechos, y versículo 10, de versículo 11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Qué es lo que hacían ellos? Dice, pues escudriñaban la palabra, ¿verdad? Con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, cuando tú no analizas la palabra, cuando la iglesia no analiza la palabra, cuando no están inmersos en la palabra, obviamente lo que te dicen te lo vas a comer. Claro. Es que a la gente es lo que le gusta. Sí, eso es lo que te iba a decir. A la gente le encanta lo fácil. Le encanta eso de hablar de bendición, de prosperidad, de lana, de todo lo que estás que el Señor te va a bendecir, te va a llevar a las naciones. Te vas a subir al siguiente nivel y hombre, pues a quién no le va a gustar eso, ¿no? O sea, pues se escucha fácil, se oye fácil, pero la verdad, realmente lo que queremos hacer, que Dios prospere en nuestra vida, como prosperaba Gallo con su alma, es lo que a la iglesia le está haciendo falta, que prospere el alma primero, porque dice que busquemos las cosas del Señor primero y todo lo demás te va a perseguir. Es a donde queremos llegar. Recordemos que le dice próspero en todas las cosas. Así como prospera tu alma. ¿Qué significa esto? Tienes que aprender a hacer un balance de tu nivel del alma, de tu conocimiento del alma. Y por acá, ¿cómo estás? Porque si tienes esa capacidad de hablar con Dios, de escuchar a Dios, también tienes que subir para que lo que tienes aquí, esto lo llenes para acá o lo envíes para acá. Que no te quedes solamente con lo tuyo, sino que dar
lo que recibiste. Entonces, recordemos que la Biblia dice que estas personas escudriñaban. Otra cosa, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Si tú te das cuenta, en el capítulo 4 de Mateo, dice la Biblia que Satanás, ¿verdad? Porque lo llevó el Espíritu, esa es la Biblia, a Jesús al desierto, con el propósito de ser tentado. De ser tentado. Yo le llamo a esto el entrenador divino. ¿Ves? Como dice Santiago, sometedos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, tenemos a alguien que nos está mentoreando. Hay alguien que nos está a nosotros capacitando. Entonces, ¿qué sucede? Después que Jesús fue bautizado, dice la Biblia, lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás. Satanás no es cualquier cosa. Satanás, ¿qué fue lo primero que le puso a Jesús? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Para qué? Para satisfacerlo a él. Si Jesús hubiera dicho, perfecto, te voy a mostrar, ya cayó. ¿Por qué? Porque no tendría principios. Sin embargo, Jesús viene haciendo la voluntad del Padre. Y de repente en uno de los pasajes le dice, solamente le dice, adórame y te daré todo. ¿Verdad? Si postraro me adorares. Porque dice que le mostró todo. No le mostró un carro. No le mostró una casa. No le mostró un boleto para Estados Unidos. No le mostró unos boletos para Israel. No, le mostró, dice la Biblia, toda la riqueza y la gloria del mundo. Oye, qué bárbaro. ¿Quién en este momento se va, digamos, a decirle, no, Dios te reprenda, Satanás? No, al contrario. ¿Y qué más me vas a dar? Porque lo que están buscando es lo que el enemigo ofrece. Sin embargo, no nos hemos dado cuenta que esas doctrinas son diabólicas. ¿Por qué son diabólicas? Porque es lo que el enemigo ofrece. Y lo que hacen es torcer las escrituras. La vas a torcer la escritura, manipular la conciencia de las personas, las necesidades de la gente. Sí, porque ya van buscando solamente riqueza. O sea, la gente ya no va buscando esas iglesias, buscando a Dios. Ya va buscando cómo saber cómo enriquecerse, ¿no? Porque es lo que se le habla, prosperidad, prosperidad, prosperidad. Incluso hay algo que me saca de onda a mí, que por ejemplo están en una iglesia que no hay tanta prosperidad, pero viene algún evento de un evangelista de la prosperidad o que habla pura de esa doctrina y van y hasta le pactan lo que le tengan que pactar, le dan el reloj, le dan la cadena, y tienen a su pastor en su iglesia, ni diezman, ni ofrendan, no apoyan la misión, no apoyan la iglesia, no ofrendan y o sea, hay un contraste muy grande. ¿Por qué? Porque sienten que a esa persona como pues viene en avión, viene de otro país. O es famosa, ¿no? Sale en la tele. Es más creíble lo que te puede decir él que lo que tu pastor que te está alimentando. Y esto me viene a mí irme a Timoteo 5:18, que dice que no pondremos bozal al buey que trilla. O sea, el pastor es el que está contigo, el que está orando. Si se te enferma el hijo, si se te enferma la esposa, pastor, venga, ore por ello, póngase a ayunar por mí, tengo este problema. El pastor a las 5 de la mañana, el pastor a las 3 de la mañana, el pastor sin comer porque ya le hablaron que hay que ir a ver esto y no le das. Sí, mira, ese es un fenómeno. Es un fenómeno que no solamente se da en México. Es un fenómeno nacional e internacional, mundial. ¿Por qué? Porque tiene que cumplirse lo que dice la Escritura. Que teniendo comezón, ¿verdad? De oír, dice que se van a amontonar. Y cuando hablamos de amontonarse, no solamente estamos hablando de un maestro. ¿Por qué? Porque alguien que te enseña, ¿verdad? Es teología. Pero ahora lo que pasa es que la tuercen. Porque ahorita, mira lo que dice aquí, mira lo que dice el apóstol Pedro. Pedro también nos habla claramente, pero desafortunadamente la gente no entiende. Dice el apóstol Pedro, yo solamente hablo, estimados amigos y hermanos, con la palabra, ¿eh? Sí, porque claro, yo no puedo, digamos, yo no puedo, ¿cómo te puedo explicar yo?
mi propio concepto. No. Yo dejo que la palabra hable. Porque ella por sí misma es la que habla. Dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos, ¿qué? Maestros. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Dice, y aún negarán al Señor que les rescató. Dice, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ujú. Entonces, aquí el pueblo, como te reitero, el pueblo no lee, no estudia, no analiza. Entonces, pero como estas personas son hábiles, entonces yo le llamo los delincuentes, los mercenarios del evangelio. Estos son delincuentes. Con todo el quien me escuche son delincuentes. ¿Por qué? Porque malinterpretan, o ellos saben lo que están diciendo. Sí, claro. Ellos no son ignorantes. Ellos están perfectamente bien sabiendo. ¿Por qué? Porque cuando ya esta gente se va al pueblo, empiezan a sacar cuentas. ¿Por qué? Porque tienen una habilidad de, yo le llamo el poder de convencimiento. Es psicología. Sí. Ellos lo que hacen es usar la psicología. Y entonces hacen un estudio socioeconómico de las personas. Si tú te das cuenta, regularmente en esas iglesias grandes no ponen a una persona a predicar, no sacan o no ponen un ministerio que no tenga dinero. ¿Para qué? Porque es importante poner a un doctor, a alguien que tiene una profesión, un hombre de riqueza, un hombre que tenga dinero. ¿Por qué? Porque ahí lo entretiene, ahí lo detiene. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que este individuo vaya donde hay dinero. Este es el canal. Tú tienes, digamos, una relación con el presidente de la República, con la presidenta del municipio, con la gente de empresa. Entonces Dios te alcanzó por cualquier aquella razón. Tú vas limpio. Yo lo que estoy pensando es usarte para que tú vayas ahí y de repente tú me los traes. Y como también ellos no saben, entonces yo vengo y lo que hago es ofrecerle un cargo rápidamente a ellos. Ofrecerle algo ahí en el ministerio, pero no porque ellos sean, digamos, de ministerio, sino que simplemente son los que me van a apoyar, los que me van a dar dinero. ¿Ya? Sí. Sí, por interés, pues, a veces. Y ese es el problema, pues, de que, bonito. Fíjate que sí, hay algo cierto en lo que dice el pastor, porque yo la verdad he tenido, y no sé si tú, pero yo he tenido la experiencia de conocer pastores así, de meterte por emociones y poderte sacar algo. Y esto que dice el pastor de relacionarte con personas que están en la política, que jalan lana, rápidamente haces como una sinergia con ellos y tratas de amarrarlos, tratas de que no se te vaya lo que te va a dar movilidad económica. Sí. Y lo primero que haces es estarlo darle un puesto. Sí, algo, tenerlo. Ofrecerle un trabajo ahí en el ministerio. ¿Y por qué? Por la conveniencia. Y es lo que está afectando ahorita, pues yo creo que a la mayoría de las iglesias. Y fíjate que hay algo también que ellos manejan. Yo no dudo de esto, yo lo sé porque también lo hemos palpado, de que tú haces un pacto, pero con Dios en el momento que ya, Señor, yo tengo ganas de dar esto para la iglesia, Señor, y no me importa si no lo tengo, pero, o si me hace falta, yo sé que tú me vas a bendecir, porque lo hemos hecho. Alguna vez dar una promesa de dinero, algo para lo que realmente necesite la iglesia, lo hemos hecho y hemos recibido mucha bendición. El problema es que ahora hay pastores que usan sus testimonios para sacar, y la he visto que entra un buen de lana con sus testimonios y pacta, y yo hice esto hace años y Dios me dio un carro, y pacté mi carro y Dios me dio uno mejor. Y sí, pero no te habla de la salvación. No, ese es el problema, ese es el medio del asunto, que no tocan temas. El pecado. Exacto, así es. ¿Por qué no vamos y tocamos el pecado? Porque se te va a ir la gente, la mina. Todo es prosperidad, todo es el Señor te va a bendecir, el Señor te va a dar. Entonces, y todo para acá, ¿no? Esta gente, ¿cómo se van a salvar? Si estas personas están mal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La gente va limpia, Odi.
Incluso pueden recibir un milagro de parte de Dios, pero por la limpieza de su corazón de ellos, por su honestidad. Pero el hombre que está manipulando, ese es un mañoso. ¿Ya? Ese es un alacrán. No, y ha habido testimonios, he visto en internet, de que de acuerdo a tu ofrenda, o de acuerdo a lo que des, así va a ser el tamaño de tu milagro. No. No. ¿Cómo quieres tu milagro? Mira, tú golpea la cara de mamón. Mira. Ajá, otra cosa. Son mentiras del diablo. Mira, lo que sucede es esto. Recordemos que dice la Biblia. Busca primeramente el reino de Dios. Óigame bien, el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? Es justicia, no injusticia. Es honestidad, es sinceridad, es franqueza, es transparencia. Si tú miramos, el reino es un sistema. Porque el reino del mundo ahorita es un caos. Delincuencia, robo, crimen, secuestro, esto y lo otro. Tú sabes. Entonces ese es el reino de este mundo. El príncipe de este mundo. Ese es lo que opera. Sin embargo, el otro es distinto. Habla también de reino, pero de Dios. Y su justicia. Recordemos que para justicia significa rectitud. Viene de la palabra que supuestamente dicen los grandes hombres escritores, los grandes conocedores, se llama sadik. ¿Y sadik qué es? Derecho. ¿Quién es derecho? ¿Quién es derecho? Nadie. Porque desde que tienes una mente torcida, no está en dirección hacia Dios. ¿Por qué? Porque ya estás pensando en cómo sacar dinero. Ya no es sadik, sino que ya estás torcido. Y así como tu mente está torcida, también todos van a torcerse. Lo que la Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos irán al pozo. ¿Ves? Entonces, en la famosa prosperidad de hoy en día alguien se presenta como tú metes al principio, de un hombre que se puso un saco roto y que le dijo a la gente, ese ya lo conozco quién es. ¿Me entiendes? Es de aquí de Centroamérica él. Es un hombre que yo sé de dónde viene. Entonces, ¿qué sucede? Lo que pasa es que decimos un refrán nosotros. No hay peor error que poner a un indio a repartir chicha. Con esto dirá usted, ¿qué es eso, Araújo? Ese dicho no me lo sé. Es cuando alguien pones tú al frente de tus bienes cuando nunca ha tenido ni un peso en su bolsa. Se alocan. Y de repente le entra la codicia. Y entonces sigue y sigue y sigue. Y entonces encontró a alguien que lo mentoreó. Y se encontró otro mafioso. Y hacen el club de la mafia. ¿Ves? Eso le llamo los alcapones evangélicos. ¿Entiendes? Porque eso es lo que piensan nada más. Matando a la gente espiritualmente. Secándola espiritualmente. Sí, porque no las cimientas, pues. No las cimientas, man. Lo único que quiere es sangrarlos. Exacto. Es que mira, la prosperidad que ellos predican no es para el pueblo. Esa es una farsa, es una falacia. La prosperidad, ellos o sea, lo que ellos hacen es encubrirla. Su propósito, sus objetivos en sí. O sea, lo que hacen es lo que dice Pedro, encubiertamente. O sea, te agarran la palabra, te agarran un texto, pero sin, ¿qué? Sin contexto. Solamente para un pretexto. Hacen doctrina, pues, de un texto, ¿no? Sí. Entonces. Ahora, otro caso, viendo el otro extremo, también he sabido, por ejemplo, de pastores que están en contra de la prosperidad, en este caso de que Dios te bendiga económicamente, ¿no? O dicen, si Dios está mucho dinero, es el diablo que te está dando el dinero. Entonces, muchos malentienden y piensan que ser humilde les trae su ropita así, toda desgastada, rotita, los zapatos rotos, y malentienden ese concepto de humildad, ¿no? O lo contrario a que el Señor te bendiga. Digo, pues si eres un hijo de Dios, tampoco vas a estar de esa manera. Esa es cultura. Esa es cultura. Dependiendo de la cultura. Por ejemplo, hay gente que le llaman humildad, sencillez, viviendo sucio.
Eso no es ser humilde, ser una persona desasiado. O viviendo en la miseria. Hay gente que vive en la miseria y dice, ay, porque el Señor dice que seamos humildes. No, pero es como... Malinterpretan, ¿no? Exacto, porque la humildad no está en lo externo, está en el corazón. Porque Jesús claramente nos describe, aprendan de mí. O sea, está hablando como prototipo, el ejemplo a seguir. Dicen, aprendan de mí. Entonces, para aprender de alguien, tengo que aprender a estudiarlo, ver su característica. Porque eso se le llama la personalidad de las personas. O sea, lo que es, yo le llamo, ¿cuál es la personalidad? Es el conjunto de actitudes de una persona. Eso es la personalidad. Sí. Entonces, dicen, aprendan de mí que soy, ¿qué? Manso. Y para ser manso significa alguien que aguanta. O sea, no significa ser manso en estar algo ahí. No, manso es alguien que tiene fuerza para soportar, para aguantar. Y por eso, para eso está como ejemplo el buey. El buey es el tipo de la mansedumbre que le pones el yugo y la carga. Por eso dijo en cierta ocasión David, dice, porque tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo. ¿Por qué? Porque entre más carga, tú no reniegas. Entonces, sos un hombre que tiene la capacidad de entender y comprender a los demás. Conoce perfectamente bien sus debilidades. Entonces, el manso es el que ayuda, como Moisés. La Biblia habla de que Moisés, dicen que no había hombre más manso que Moisés. Y para ser manso tenía la gran carga de Israel, que aún hasta sus hermanos Aarón y María lo criticaron y Moisés no movió una palabra. ¿Ves? Se la llevó a Dios. Entonces dijo Jesús, manso, ¿verdad? Y humilde, no dice de la parte externa, de corazones. Entonces, cuando analicemos bien esa palabra, humilde de corazón, son las manifestaciones después de tu corazón, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si tú tienes humildad de corazón, solamente lo vas a reflejar. Lo que la Biblia dice, por su fruto se conoce el árbol. Sí, claro. Sí, porque incluso hay mucha gente que al tener mucho dinero, lo que menos tienen es humildad, siendo sinceros, ¿no? Lo que decimos hace ratito, a veces el dinero pues yo conozco gente millonarios y son más humildes que un hombre que está viviendo bajo una choza. Pero ¿sabe cuándo pasa eso? Cuando a veces nunca tuvieron nada y nada más de repente les llega la riqueza. Porque una persona que desde que nace, no sé, privilegiado, millonario, realmente lo puedes ver, es una persona sencilla. Pero para que esté en ese lugar de dinero, para que esté en esa posición económica, tenemos que echarle también un vistazo a la historia. Sus padres, el esfuerzo de ellos, la manera de crear a aquella persona, de educarlo con principios. Entonces, el hombre es rico no solamente porque tenga grandes cosas, sino que es rico en su manera de pensar. Es un hombre rico en la manera de sentir. Entonces, la riqueza no está en tener un montón de dinero. No, la riqueza la tenemos nosotros. Por eso dice la Biblia, porque Jehová es el que da la riqueza. Porque Él te da la fuerza. Entonces, la palabra para fuerza significa todos tus bienes, toda tu fuerza económica. O sea, todo lo que tienes, esa es tu fuerza. Por eso cuando la Biblia dice con todo tu corazón y con toda tu fuerza, estamos hablando con tu hacienda, con tu corazón. ¿Ya? O sea, que no sea prioridad el dinero, sino Dios. Entonces, tú eres rico en la medida que tú das de acuerdo a tu capacidad. Lo que el apóstol Pablo dice, pero esto digo, que el que siembra escasamente, escasamente segará. Pero el que siembra abundantemente, abundantemente segará.
Porque dice, y ahí me llama la atención, dice, porque cada quien se llama a hacer análisis, hacer un profundo escatarse, hacer una valoración. Cada quien dice, de cómo valoró, cómo lo consideró, cómo lo analizó. Dice, cada quien dice cómo propuso, porque la proposición es cuando existe una evaluación exhaustiva. Y entonces ya viene, lo valoraste, lo analizaste y después entonces viene y lo das. Y se refleja de lo que tú tienes. Lo que hizo Abel. ¿Ves? Porque esa es la Biblia que aún muerto Abel, Dios da testimonio de su ofrenda. Porque Abel era rico en la manera de pensar. Y le dio lo mejor a Dios. No escatimó, así es. Sí, y yo creo que sí es importante conocer esto, pastor, y sobre todo con bases fundamentales, ¿no? De la palabra del Señor, que Dios no está peleado con que seamos prosperados, pero sí hay un proceso para poderlo, que Dios te dé la bendición. Y Él te dice claramente, y el mayor ejemplo es ese versículo, ¿no? Que busquemos de Dios primero y todo lo demás. También en Josué 1:7 te lo dice, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Y habla de prosperidad. Así es. Entonces, Dios no está peleado con que tengamos dinero, con que nos vaya bien, que tengamos una buena casa. Lo que Dios sí está peleado es con que no hagamos su voluntad. Sí, porque miremos lo que a José también le dice, para que sea prosperado en tus caminos. Entonces, ¿qué significa la prosperidad? Tener éxito en la conquista. Vas a prosperar en la guerra. Serás invencible. Vas prosperando, vas avanzando. Entonces, ¿por qué? Porque Dios te va dando la idea, la estrategia. Entonces, vas a prosperar al individuo aquel. Serás prosperado más que aquel. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad que Dios nos ha dado. Recordemos que ¿quiénes fueron los prosperados cuando Nabucodonosor? Cuando llegó la evaluación, la valoración de todos aquellos jóvenes. Los hebreos, pues, Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Verdad? Dicen que fueron ¿qué? Los halló el rey. El rey hizo una valoración, los analizó, los consideró. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor no era cualquier cosa, era un arquitecto. Además de ser un buen estrategia. Un hombre estratégicamente hablando, militarmente hablando. Era un hombre que también era arquitecto. Porque él mismo dijo, ¿no es esta la Babilonia la que yo construí con mis manos? La diseñó. Empleó su conocimiento arquitectónico. Sin embargo, este hombre se admira cuando ve que tienen mayor conocimiento. Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel. Dicen que lo halló, o sea, lo calificó. Tú que eres profesor lo sabes. ¿Verdad? Dice que lo valoró a todo. Dice, ¿qué es lo que le hizo? Lo valoró, lo consideró y lo halló. Resumen. Dice, 10 veces más inteligente, más próspero que los otros de todas las naciones. ¿Por qué? Porque ellos, el principio de toda la sabiduría es el temor a Dios. Y entonces, en la medida que usted y yo buscamos de Dios, como dice el Salmo 1, que seremos plantados junto a las aguas. Y dice que seremos como los árboles. ¿Qué tan como? Que en su hoja no cae. O sea, la preserva. Se mantiene. Entonces, no cae. ¿Por qué? Porque esas hojas están ahí porque se está alimentando, ¿verdad? De lo que la tierra produce, los materiales, ¿verdad? Los elementos, y se nutre y llega por todo lo que es la savia y llega a la parte de arriba, la copa, y esas hojas ahí están. ¿Para qué? Para que la gente que llegue se sientan debajo de ese árbol y sea él el que lo está sustentando. ¿Por qué? Porque él es próspero, ¿verdad? Entonces, yo puedo llamar próspero a alguien que me dé una palabra que yo no me la sé, una palabra de revelación, una palabra profética, bíblicamente hablando, que me dé, digamos, una palabra que me lleve a mí a entender y comprender mejor lo que he venido leyendo por muchos años. ¿Por qué? Porque esta persona tiene la mente de Cristo, y al tener la mente de Cristo tiene todo. Es un hombre exitoso. Así es.
Pues, y bueno, ya para ir cerrando, pues también no caer tampoco en el extremo, ¿no? Porque también es necesario hablar de esto, porque definitivamente la palabra dice que el Señor quiere que seamos prosperados, ¿no? Sí. Y hay iglesias que de plano a veces caen en el extremo y que no se habla de eso, de que el Señor te va a bendecir. Digo, tampoco es malo de vez en cuando a los pastores hablar de la prosperidad en las iglesias. Tampoco es pecado, ¿no? Porque Yo pienso que se le llama darle una enseñanza de mayordomía, Sí, porque la gente no tiene conocimiento de mayordomía, ¿verdad? Porque recordemos que la palabra de mayordomía viene del ministerio, ministrar, ser alguien de que tiene, digamos, la capacidad suficiente para poder maniobrar de los bienes del dueño. Y va a tener una remuneración. Entonces, pero si no tiene conocimiento de mayordomía, obviamente esta gente son ignorantes. Por eso es importante darle una enseñanza de mayordomía. Y en la mayordomía no le estás hablando de que va a ser rico, que va a ser aquello, que va a ser lo otro. No. Simplemente lo que como mayordomía tiene que tener un concepto bien claro. ¿Verdad? Entonces, esta persona va a funcionar mejor. ¿Por qué? Porque tiene un concepto bien claro de lo que significa ser mayordomo. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro 1, según su capacidad. Entonces, cuando tú le das a la gente una enseñanza de mayordomía, probablemente te van a decir, yo no entiendo qué es esto, más. Entonces empecemos, dijo aquel, de la A, punto por punto, hasta llegar hasta la Z. Como los niños. ¿Para qué? Para que ellos tengan una idea bien clara. Porque hay veces ellos no tienen culpa. La culpa la tenemos nosotros. Porque no nos sentamos como el niño a platicar con él. Para que sus sentidos sean abiertos. Y ese es el problema. Entonces ellos tienen un concepto errado, equivocado, porque no han recibido esta enseñanza como el eunuco. El eunuco no sabía. Iba leyendo el libro de Isaías. Y aquel le dice, ¿entiendes lo que lees? Porque no es lo mismo leer que estudiar. Entonces es importante hacer un alto. ¿Para qué? Para que el pueblo aprenda a valorar y ser responsable. así es. Pues sin duda es un tema bastante interesante y yo creo que pues se han disipado muchas dudas, ¿no? De lo que realmente es la prosperidad, no lo que nos venden en la televisión, en las redes sociales, el No, eso humo no es exactamente, el dinero, la prosperidad. No, Que quede bien claro, la prosperidad no es dinero, no. no es dinero. Yo creo que es lo que menos es prosperidad, Claro. ¿no? Y aquí habla, yo creo que habla de integral, pero pues obviamente lo primero es el alma, ¿no? La parte espiritual, que es lo más importante. Sí. Y bueno, qué mejor que haberlo analizado todo esto de la doctrina de la prosperidad, que es una falsa doctrina cuando hablamos de la doctrina de la prosperidad, porque solamente enseña eso, dinero, 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 abundancia, bendición, todo económico. Pero aquí habla de algo espiritual, entonces no dejarnos engañar. Yo creo que la palabra está muy clara y bueno, como decía el pastor hace ratito, ¿verdad? Hay un pasaje bíblico, algo futurístico, hablando de eso en el futuro. En aquel día, dígame bien, esto está tremendo, pero usted que me está viendo, dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu mano, en tu nombre hicimos milagros, tantas cosas, ¿no? Sin embargo, dice la Biblia que en aquel día le declararé, hablaba Jesús, él mismo, él mismo. ¿Por qué? Porque él conoce a estas personas a través de los siglos que han pasado y los que vienen todavía. Le declararé, ¿por qué? Porque el Espíritu que estuvo en Jesús está hoy en mí. Y él va a dar testimonio de nosotros. Dice, le declararé, apártense de mí. Ya tienen su recompensa. O sea que la recompensa, él le va a decir, mire, ustedes trabajaron y se le pagó. Ustedes hablaron de prosperidad y recibieron casa, recibieron carro, cuentas en el banco, aviones, todo. Sí, claro, yo soy justo y yo pues obviamente trabajaron ustedes y se les pagó, pero ustedes aquí no tienen parte ni suerte. Y ahora, y todos los que le siguen a este tipo de gente, ¿dónde van? Al mismo hoyo.
Claro. Ahí la importancia de Ahí es donde tener el ya- conocimiento de la palabra para no ser ahí donde cerramos ya con esa engañados. parte más fuerte. Y yo me quedo con ese versículo, fíjate que sí lo había escuchado, pero cuando lo analizas de una manera distinta aprendes algo. La palabra siempre, de una manera que la escuchas, siempre vas a aprender algo. Me quedo con que primero debemos prosperar el alma Sobre todo. y ya después poder prosperar lo que... Y es lo que Jesús dice, busca primeramente el reino de Dios. Y, porque Él hace dos cosas, reino de Dios y justicia. Un dinero injusto es del diablo. Toda mentira, toda manipulación es del diablo. Eso no es de Dios. Así es. Pues un tema así, por demás interesante, tema de la palabra y que bueno, un tema de actualidad y yo creo Faltaría que, tiempo, que ha, ¿no? que ha quedado claro. Definitivamente yo creo que se han aclarado muchas dudas y ahora entendemos lo que es realmente la prosperidad, pero la prosperidad que viene de Dios, Sí. no la que viene del hombre, No, la no, que no, te viene no, de no, aquí, sino la prosperidad realmente que viene de parte de Porque Dios. fíjate, desde que alguien se pone un saco, se está ilustrando él y él se está atribuyendo lo de Dios. Piensan que un apóstol como así será para ustedes de bendición. No. Ah, bueno. Y así, sí, así, pero no ven la parte interna de lo que hay en su alma, de él. El propósito, el objetivo de él. Así, arrogante, petulante, soberbio, altivo. Y un matrimonio destruido. Ahí está. Que lo Así tiene. Ya. Pues bueno, pastor, agradecemos que nos haya acompañado, ha sido una bendición que haya aceptado la invitación. Gracias, Odi, O sea, muchas gracias. El muchas pastor tiene un gracias. testimonio tremendo y me gustaría Ojalá, que lo pueda dar, pastor. No, Que pues se programe, no sé, usted un día que pueda. programémonos, porque la verdad, fíjate que me quedé hoy en la casa platicando porque si tú te fijas, ahí vamos a enseñar, tengo el montón de pastor, híjole, hasta se me fue por onda, digo aquel. Pero bueno, sí sería bueno hacer una programación para específicamente lo que es testimonio, Para ¿verdad? que sí, exclusivamente su El testimonio. Cómo el Señor lo cómo- alcanzó, Sí, está bien, oye. quién era y quién es ahora, obviamente. Así ¿verdad? es, sí, porque a veces dicen alguien por ahí, no es lo mismo verla venir que platicar con ella, Claro. ¿verdad? Sí, ¿no? Hay diferencia entre ver y conocer. Así es, que ¿Verdad? la gente conozca los milagros que Dios hace, Sí. cómo Dios cambia vidas. Claro Sí. que Cómo sí. lo sigue haciendo hasta el día de hoy. ¿no? Yo no sé ustedes qué fecha sería, porque ahorita pues tengo una salida este fin de semana y también la próxima semana, si Dios lo permite, pido que estén orando por mí, ¿verdad? Voy para Tamaulipas Ay, Jesús. y regreso, si es la voluntad del Señor, el día 21 de este mes. Y la verdad, pues también tenemos lo que es la parte de diciembre, pero ya a partir, digamos, de la primera semana, la segunda semana de diciembre, ¿verdad? Estamos, En sintonía. en aquí, sintonía. Programamos ya para- está. hacemos mediados una de programación, diciembre. ¿verdad? Y nos preparamos para para que eso. Sí, ¿verdad? el pastor, testimonio sería aquí, muy está bien. bueno. Gracias. Pues muchas gracias a usted, No, pastor, de ustedes. verdad, que va a ser de bendición para todos los que vamos a escuchar este mensaje, de verdad, gracias. Y también gracias a ustedes, amigos, familia, gracias por acompañarnos y gracias por seguir apoyando este proyecto para que haya más contenido así de mucha bendición y que pueda llegar a más personas. Así es, pues muchas gracias, pastor, por habernos Adiós, acompañado. hermano Odi, muchas gracias también Muchas a ti, gracias. Gracias, hermano. Como Gracias siempre. por estas Ahí bendiciones, Siempre gracias y dispuesto, hermano. bendiciones. Dios les bendiga y si Dios quiere nos vemos el próximo miércoles. Dios les bendiga. Saludos. Bendiciones para todos.